Ok, vamos a comenzar. Voy a primero es este hasta acá. Estos. Ya tengo esto hasta acá. Voy a quitar estos. Y después cadera, tú y tú. Ok. Aquí ya tengo mis huesos colocados de los pies. Ya no tengo solamente son los puros huesos, no he hecho nada más. Bien, ¿cómo le hacemos para mantener el volumen de la rodilla? ¿Se acuerdan que abríamos nuestro Node Editor? Ya sea seleccionando los dos y picándole aquí al Blood, nos pueden salir. O de qué otra manera puedo arrastrar mis huesos. Fíjense que también los podemos arrastrar directamente desde el outliner. Entonces, cada vez que mi rodilla rota en el eje, en este caso vendría siendo Z, que es lo que tiene que pasar con este joint. Tenía que marcar movimiento. Ajá, tenemos que atrasar la rotación. Aunque está emparentado y lo sigue de manera normal, nosotros podemos jugar con la velocidad en la que se rota junto con el hueso padre. ¿De qué manera hacemos esto? Pregunta de examen. También tú ya no. Pues se le pone un multiply divide. Ok. Y se le hace una conexión del hueso del tema digital. Primero cambiamos nuestro nombre del multiply divide. Acuérdense que multiply divide vamos a utilizar un chingo para lo que es nuestro rig. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, si ya vimos en qué eje rota nuestra rodilla, simplemente cuestión de agarrar el eje de rotación y ponerlo en el input que nosotros queramos. Para mantenerlo limpio siempre se recomienda tenerlo en el X, o si lo quieren ya demasiado limpio, pueden hacerlo en el eje en el que va a girar la rodilla, que en este caso vendría siendo en el eje Z, input Z, para tener las cosas limpias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acuérdense que en el input 2 nosotros podemos darle variable al multiply para que el Maya calcule de manera diferente el nivel de rotación. ¿Sí? Sí, ok. En este caso le voy a poner que rote un menos 0.5% a lo normal que debe de rotar. Y simplemente pongo el output Z porque es el canal en el que lo estoy manejando en su eje de rotación Z. Y pruebo. Y todo funciona chido. Extraño que no te pase eso que... Lo del que salta, sí, son cosas en Maya que están raras. Entonces bien, ahí ya tenemos lo que es la rodilla. ¿Alguien se acuerda cómo hacer el trasero? No. Bueno. Primero creamos un locator. Este locator, voy a poner una trasero. Lo iba a emparentar a mi joint del muslo. Pongo sus canales en 0 para que tenga la misma orientación que mi joint del muslo y desemparento con Shift P. Ahora lo que hago es simplemente lo voy a snapear. Para mí que es un robot no debería tener el volumen de la rodilla, ¿sí? No. Entonces solamente lo snapeo a lo que es el joint de la rodilla. Y voy a hacerle un point constraint para que siempre siga al joint de la rodilla en posición, no en rotación. Entonces selecciono mi joint de la rodilla original, el locator,
y pongo point constraint. Entonces, si se dan cuenta, yo a la hora de rotar mi muslo, el locator se mueve junto con la rodilla, pero no rota al igual que la rodilla. Se mantiene en la misma Posición. en la misma posición de rotación. Solamente se mueve junto con la rodilla, pero no rota junto con él. ¿Ok? No es necesario que rote. ¿Perdón? No es necesario que rote. Ajá, no es necesario que rote. Lo que es necesario es que nuestro locator genere información. Acuérdense que cuando nosotros manejamos constraints, no es como un pare normal. Va a estar emparentado, pero de toda forma nos va a generar información el objeto, que en este caso es en translate. Entonces, si yo quiero que cuando mi rodilla esté hacia adelante, si se da cuenta, nuestro setting del locator lo tenemos que generar en el translate Z. ¿Por qué? Porque si yo hago que mi rodilla se mueva hacia adelante, tenemos que hacer que la nalga baje y genere volumen. Al igual que si hacemos que nuestro locator se mueva hacia atrás, a la hora de que levantamos nuestra pierna hacia atrás, nuestro locator genera información. Y eso es lo que nos va a ayudar con todo lo demás. Pero ¿qué pasa si yo muevo... bueno, vamos a hacer lo del setting. Esto lo hacemos con set driven keys, si recuerdan, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es mi driver? El locator. Exacto. Y mi driven van a ser tanto el primer joint como el último. En acuérdense que el primer joint siempre es para rotar. En este caso se va a rotar en el eje Z. Entonces nuestro translate Z con el rotate Z de la nalga le vamos a poner key. Y ahora voy a levantar mi muslo. Y en un nivel como de 90 grados vamos a rotar nuestra nalga. Más o menos en un menos 35, por ejemplo. Esto obviamente recuerden que depende mucho del personaje. Si es un personaje femenino, como en general tiene muchísimo más nalga, sí tiene que ser muy diferente la forma en que lo setean. ¿Ok? Sí. Bien. Entonces, si yo ya muevo mi hueso del muslo, podemos ver que mi hueso de la nalga también se mueve junto con él. Y hago lo mismo hacia el otro lado. Solamente que esta vez voy a hacer que levante un poco menos la nalga, como un 30. Y doy key. Y pruebo. Si se dan cuenta, la animación del set driven key tiene un easy in, easy out. ¿De qué manera puedo acomodar eso? Selecciona. Exacto, seleccionamos el joint, nos vamos a Windows, Animation Editor, Graph Editor, y si se dan cuenta, aquí tenemos nuestra posición de rotación en Z animado. Simplemente le picamos a lineal para que a la hora de moverlo no tenga easy in, easy out. Bien, ya casi terminamos con la nalga. Si la nalga ya está ahí, ahora voy a seleccionar mi otro joint como driven, y en este caso lo vamos a mover en nuestro eje de translate X. ¿Sí? ¿En qué modalidad está la herramienta Translate? ¿En Object o en Word? No. Entonces translate Z de mi locator va a mover el translate Y de mi último joint de la nalga. En posición 0 damos key. Selecciono mi muslo. Y si recordamos, nuestro punto más alto del muslo era menos 90. Aquí en este caso, ¿cómo me conviene acomodar el translate de mi joint?
modo objeto para que sea más fácil sacarlo. Y saco un poco el joint y doy key. Y ahora me voy directamente a 90 y hago exactamente lo mismo de sacar un poco más el joint de la nalga. Y pruebo. Entonces ya si se dan cuenta, ya está totalmente animado. ¿Que no pierde volumen el trasero cuando se hace ese enfrente? No, esa pregunta ya la habían hecho en el primer cuatri. Sí. Sí, siempre genera más volumen. Porque si no, ¿de qué te sirve tener una nalga y que tenga como un hoyo hacia adentro? Siempre tiene que ganar volumen. Entonces, aquí vuelvo a hacer lo del Graph Editor para ver cómo está mi animación. Si se dan cuenta, tiene easy e easy outs. Simplemente modifico. O sea, aquí ustedes creen que aquí mismo ustedes pueden modificar qué tanto volumen quieren que gane el trasero a la hora de que sea hacia adelante o hacia atrás. Es cuestión solamente de que ustedes la acomoden. Ok. ¿Hasta ahí todos bien? Sí, ¿verdad? Okay. Esta vez solamente vamos a hacer un IK handle, que es la forma más fácil de hacer el pie. No tenemos la necesidad de crear este joints extra en este caso. Entonces lo primero que voy a hacer crear el controlador del pie. Recuerden que ustedes lo pueden crear como ustedes quieran. Aquí la estoy cagando, lo voy a borrar porque quiero que sea 3, que tenga sea más bonito. Digo, es un que después puedes unir ahí de los brazos. Sí, voy. Bien, si ya tenemos nuestro controlador del pie, aquí ¿qué es lo que hacemos? Si se dan cuenta, nuestro pivote del controlador del pie está en el centro del grid. ¿Cómo lo podemos acomodar y a dónde lo acomodamos? Ajá. Al joint del talón. Entonces con D y con V, acuérdense que pueden snapear su pivote al axis de cualquier objeto. En este caso viene siendo nuestro joint del ¿cómo se llama? Tobillo. Simplemente le voy a poner anim L pie. Y veo que todo está normal. ¿Cómo le puedo cambiar el color? Así vamos a nuestro objeto principal, display, drawing overrides. Lo activamos y le cambiamos el color. Listo. Ok, ya que tengo mi controlador, ¿qué es lo que hago ahora? Exacto. ¿Qué IK es el que hacemos? No, pero ¿cuál de? Si tengo el IK handle normal y el IK spline handle. Ok. Y nos fijamos que en Cover Resolver está en Rotate Plane. Todos recuerdan por qué es ese, ¿verdad? Exacto. Entonces seleccionamos hueso y seleccionamos hueso y automáticamente nos crea nuestro IK handle. Que lo primero que tenemos que hacer es cambiarle el nombre. Si nosotros movemos el IK handle, nuestra patita se mueve normal, cual en este momento está bien. Ahora, antes de seguir, si yo muevo mi cadera hacia adelante y hacia atrás, si se dan cuenta, automáticamente se está moviendo la nalga. ¿Por qué sucede esto? Porque se está moviendo el objeto. Exacto.
¿De qué forma podemos nosotros evitar esto? Simplemente emparentamos nuestro locator a la cadera. Ya si nosotros movemos la cadera, ya no pasa nada. Sin embargo, si nosotros, en este caso, movemos nuestro muslo, seguimos generando ese volumen. ¿Sí? ¿Todos siguen hasta ahí? Sí, claro. Okay. Bien, aquí voy a comenzar a crear mis grupos. Este es mi grupo de joints, mi grupo de IK handle y mi grupo de controles. Entonces, aquí, ¿cómo puedo hacer que mi controlador mueva mi IK handle? Acuérdense que hay varias formas. Pues puede emparentar a la que handle al controlador. Ajá. Con un par Puede hacer un constraint. O puedo hacer un constraint. En este caso conviene más tener nuestro constraint parent. Obviamente aquí viene automáticamente el maintain offset. Y hacemos el constraint. Si nosotros seleccionamos nuestro controlador, se mueve todo. Yeah. Y tenemos igual nuestros grupos limpios. Acuérdense que es muchísimo más fácil encontrar nuestros IK handles en dado caso de que suceda algo de que se rompan conexiones, teniéndolos por separado, que buscándolos dentro de cada controlador, porque recuerden que después los controladores están dentro de más controladores, y después se vuelve todo un caos. Entonces, ¿se acuerdan qué es lo que hacíamos para nuestra rotación de los pies? Crear los locators. Ajá, creamos un locator. Este lo emparento a este pie. Pongo sus canales en 0 para que tenga la misma orientación. Y lo desemparento. Creo otro locator. Este no lo voy a emparentar a este pie. Simplemente lo voy a snapear a ese pie. ¿Por qué? Porque este locator va a ser el que va a levantar el tobillo, y si lo tenemos con otro nivel de rotación puede que falle. Es por eso que este va a seguir con la misma orientación que este locator. El siguiente locator, si lo voy a emparentar a este joint, lo voy a poner en ceros, desemparento, y no lo voy a dejar ahí, lo voy a snapear al siguiente joint, que vendría siendo punta. Y el último locator lo voy a, no se snapea, simplemente lo colocamos en lo que vendría siendo el talón. ¿Sí es talón, no? Sí. Y lo dejamos lo mejor acomodado posible. Víctor, pon atención a esto de los pies. Luego haces lo demás. Si mi mano no tiene el pie así como tal, Voy, ahorita contesto todo eso. Deja nada más termino con esto. Entonces, locator, este es talón, ¿sí, no? No, este es tobillo. Perdón. Tobillo. Este va a ser pie. Este va a ser punta. Y este sí va a ser talón. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué es lo que hacíamos con todos estos? Sí. Hacemos lo del grupo, el grouping tool, y emparentábamos de la siguiente manera. Nuestro locator del tobillo va a seguir al locator del pie, ¿sí? Entonces emparentamos, este es el único que se emparenta directamente al tobillo del pie. ¿Por qué hacemos esto? Para que sus canales solamente estén limpios en rotación. Aunque esté en translate con información, lo que aquí nos importa es que sus canales de rotación estén en ceros. Y aquí podemos borrar nuestro grupo del tobillo.
Ahora sí, el grupo del pie lo emparentamos al locator de la punta y el grupo de la punta lo emparentamos al locator del pie y probamos. Si yo roto este, solamente se va a mover nuestro locator del tobillo. Si yo muevo la punta, se mueven los dos anteriores, y si yo muevo el talón, se mueven los tres desde diferentes puntos desde diferentes pivotes. ¿Todos siguen hasta ahí? Ok. Ahora es tan sencillo como agarro mi locator del talón, que diga del pie, agarro mi joint del tobillo y voy a crear un orient. Entonces si yo roto este, automáticamente, si se dan cuenta, comienza a rotar. ¿Por qué no se mueve junto con lo demás? Porque todavía tenemos el I can handle, pero aún así funciona de prueba. Si yo roto este y ven que los joints se mueven así, ese que vamos bien. Después lo único que hago es selecciono mi locator de la punta, selecciono mi joint de aquí. Ok, perdón, aquí se me olvidó algo. Acuérdense que aquí teníamos otro joint. Que este nos iba a ayudar a tener otro nivel de rotación aquí. Entonces dupliqué este joint del pie, le borré el hijo que tenía para que quede solo y lo voy a emparentar directamente al mismo joint del pie. Y selecciono mi joint de la punta y lo voy a emparentar al nuevo joint. Este se va a llamar extra pie L. Y ahora sí, selecciono mi locator de la punta del pie, selecciono mi primer joint que hice del pie, igual hago un orient constraint y lo pruebo. Si se mueve así, es de que todo está bien, no se preocupen. Aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Para que si yo muevo mi pie, está haciendo calor, ¿no? No quieren que prenda el... También me dio calor. Ok, si yo roto este, ¿cómo puedo hacerle que mi I can handle se mueva junto con el tobillo? Haciendo un parent, pues, Pues, ajá, pero si te das cuenta, y aquí también tengo otro parent. Entonces, ¿qué más podemos hacer? un bump, No. Aquí voy a borrar mi I can handle, mi constraint del I can handle. Y así voy a seleccionar el grupo del talón, del talón. Mi I can handle. No, perdón. Es mi locator del tobillo, mi I can handle. Y ahora sí un point constraint. creo que les activó el Y roto. Si esto se rota así, todo está bien. creo que no activó lo del maintain offset en el constraint porque se movió aquí. Pero no lo debería de tener porque están en la misma posición. Si te das cuenta, este locator está en el mismo pivote que el I can handle. Por eso no lo había activado. Extraño se le movió. Sí, pero todo se mueve igual bien. No hay ningún problema. Entonces, si yo roto ya mi locator del pie, si se dan cuenta, también el I can handle se rota. Al igual que si yo roto mis otros locators. A menos que sea ya muy extremo el nivel de rotación. No puede hacer que no. ¿Cómo hago eso?
Si le quieres mover tú, porque si no, nunca le he hallado a esta tecnología tan nueva. Ok, entonces otra vez vuelvo a mi problema. ¿Cómo puedo hacer que mi pie mueva todo, que mi controlador del pie mueva todo? Emparentando el grupo Gil Ajá, ahora sí, emparento mi grupo del talón al controlador, pero ahora sí lo voy a hacer con un parent y pruebo. Ok, perdón, lo hice al revés. Perdón, lo hice al revés. Es primero pie, después talón, así parent. Y lo muevo. Ahora si se dan cuenta, ya puedo mover en Translate mi pie, puedo rotarlo con el pivote en el tobillo, puedo rotarlo desde aquí, puedo rotar también este pie, este joint, puedo rotar desde la punta y puedo rotar desde el talón. Si se dan cuenta todos los niveles de animación que tenemos ahí ya. Wow. Y este simplemente lo he hecho también al grupo de controladores. Y solamente es cuestión de, acuérdense que mientras más limpio tengamos nuestros grupos de canales es mejor. ¿Qué canales necesito aquí en este controlador del pie? Rotación y Translate. Ahora, ¿qué grupos, qué canales puedo crear? Los canales que controlan los locators. ¿Dónde está? Vamos a... Entonces hago mi separación. Que va a ser extra controles. ¿Y qué es lo que voy a necesitar? Mi rotación del pie a talón. Voy a poner solamente pie. ¿En qué ejes? En los 3 ejes lo puedo hacer. O ya puedo dejarlo demasiado limpio y solamente poner 2 ejes. Pero aquí es exactamente como ustedes quieran. Yo de preferencia, sí, prefiero que me dejen los 3 ejes de rotación. Tanto X como Y y Z. Con un máximo y mínimo indefinido. Lo voy a poner agregar. Y. Agregar. Z. Agregar. Luego tengo punta X, punta Y, punta Z, luego tengo talón X, talón Y, talón Z, y nos falta el de aquí de punta, el extra punta. Le voy a poner extra pie, no es punta. Y ok. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer las conexiones de nuestro controlador de aquí nuestros atributos nuevos, de nuestros canales nuevos a los ejes de rotación de dichos controladores? Yendo al Connection Editor. Okay, se puede hacer desde el Connection Editor. Obviamente en outputs va a ser nuestro controlador. Y nuestros inputs van a ser nuestros locators. Pensé que podemos mantenerlos todo más limpio. Entonces, en rotación pie, vamos, pie X a X, Y a Y, Z a Z. En punta X, Y, Z, talón X, Y y Z. Y ahora, si se acuerdan, antes habíamos tenido un problema para hacer
el del pie, vamos a hacer así. ¿En qué eje es? En Z. Nuestro pie extra en Z. Y probamos todos nuestros controladores. En X vemos que sí rota el pie. Si se dan cuenta, está rotando en X, pero es más fácil probarlo desde nuestro eje Z. Si gira en Z, todo gira bien. Y perfecto. Aquí prácticamente este es nuestro rig básico del like handle del pie. Si yo voy a salvar aquí rápido. Si yo oculto la visibilidad de mis locators, está aquí. Excelente, no pasa nada. Y tenemos más limpio nuestro pie. Y probamos. Si yo roto aquí, podemos rotar de diferentes maneras, al igual que podemos rotar de diferentes maneras todo nuestro pie. ¿Sí? ¿Todos bien hasta aquí? Va. Aquí, ¿qué más hace falta a nuestro controlador del pie? Hace falta el emparentamiento dinámico a la cadera. Y hace falta nuestro squash y stretch. Entonces de una vez vamos a ponérselo en extra. Esto va a ser un doble extra. En el primero vamos a tener el follow. Green es, ¿qué es green? Por ser 0, ¿qué es? Mundo. Y el blue, por ser 1, va a ser cadera automáticamente. Y adherimos. De aquí se me olvidó ponerle que no se le pueda poner key, pero no hay ningún problema por el momento. Y voy a hacer otro. Este va a ser exacto. Squash, stretch. Ok, no me deja poner diagonales. Vamos a dejarlo así. No. Este es extra. No, ya vi que tonto yo. Ahí está. Squash, stretch. El squash, si se escribe así, ¿no? Sí, ¿no? Y ya me acuerdo. Le ponemos en boolean, que es prácticamente prendido o apagado. Y el stretch, igual en boolean. Salvar aquí. Entonces, para el dynamic parenting, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué pasa aquí con el pie? Si yo hago aquí un constraint parent, automáticamente me va a dar va a emparentarse todo lo que tenga aquí el pie de información, y nosotros no queremos eso. Queremos que nuestros canales de translate y rotación sigan limpios. Entonces es tan fácil como hacerlo del grouping tool. Y me generó información. Es tan fácil como podemos iniciar translate automáticamente. Ya, acuérdense que lo del grouping tool lo tenemos que hacer antes de eliminar o de bloquear cualquier canal. Podemos tener varios canales ya hechos, pero si tenemos canales bloqueados, automáticamente el script le va a dar como un problema, pero se puede arreglar tan fácil como yo lo hice. Y aquí ya tenemos entonces nuestro pie con información, que tiene el mismo pivote que nuestro controlador del pie. Aquí sí no hay ningún problema. Entonces, si yo quiero que mi controlador del pie
siga la cadera, que es lo que tengo que hacer. Selecciono la cadera, selecciono mi grupo del pie y hago un parent constraint, perdón. Entonces yo ya si muevo la cadera, si se dan cuenta, el controlador IK se mueve junto con él. Y no importa también si lo roto, se mueven juntos. Abro otra vez mi Connection Editor. Y esta vez agarro mi constraint y lo jalo también aquí. Y es tan fácil como seleccionar mi follow y seleccionamos, aquí está el constraint, el switch. Entonces acuérdense, ahorita ya se puso en 0 automáticamente porque mi controlador está en Word, pero si lo pongo en cadera automáticamente se pone en 1. Entonces yo ya tengo la habilidad que mi IK siga la cadera como si fuera un FK, o de apagarlo y que se quede en el mundo como cualquier IK que tengamos nosotros. Si todo bien hasta aquí, ningún problema. Wow. Este del pie, otra vez lo vuelvo a emparentar a su grupo de controles. Y bien, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué me dice? Squash. Exacto. El squash. Vamos a nuestro Connection Editor. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Grabamos nuestro objeto para medir la distancia. ¿Sí? ¿Todos bien? Okay. Antes de eso, sin tener nada seleccionado, acuérdense que si tecleamos Command G para crear un grupo, nos crea un nulo automáticamente, que es prácticamente nada, solamente para guardar información. El primer nulo le voy a poner nulo L top pie, y el segundo nulo va a ser base del pie. Entonces, el nulo de base del pie, ¿a dónde lo snapeo? A nuestro tobillo. Sí, nuestro tobillo. Y el que va a ser el top del pie, lo voy a snapear a nuestro muslo. Acuérdense que tenemos que checar que todo esté bien snapeado. Ahora es tan fácil como selecciono mi muslo, selecciono mi nulo y creo un point constraint. ¿Por qué point? Porque solamente me va a servir para la hora de que se alargue la distancia del controlador al top. Entonces, mi nulo del pie siempre va a seguir en posición a mi muslo, y mi nulo del pie lo vamos a hacer al controlador del pie, igual con un point. ¿Por qué? Porque no es necesario que también le genere información en nuestros canales de rotación. Entonces ahora sí, le voy a Connection Editor, selecciono mis nulos, tomo mi controlador del pie, y con tabulador pongo distance. Si es distance between, ¿no? Sí, el tool es el otro. Creo mi distance between. Le voy a poner distance L pie. ¿Y cómo conecto estos dos a mi distance? Tan fácil, me voy a mi Connection Editor, y
nuestro translate lo vamos a conectar al point, ya sea que lo conecten así directamente o uno por uno, las dos funcionan. Pero entonces acuérdense, el top va a ser el primer punto y la base va a ser el segundo punto. Y ya automáticamente aquí nos está generando dicha información. ¿Todos bien hasta aquí? Okay. ¿Qué es lo único malo de aquí comparado con nuestro Distance Tool? Que en sí no nos crea aquí no podemos ver los parámetros del distance, pero sin embargo el objeto aquí tiene un distance. Entonces es tan fácil como, acuérdense, si tenemos nuestro pie totalmente estirado, realmente no hay ningún problema. Entonces creamos nuestra primera condicional. ¿Sí? Sí. Bien. Este hoy va a ser para el stretch 1. Y conecto mi distance. ¿A dónde lo conecto? Coloring through y al primer término. Si se dan cuenta, aquí ya puedo ver la distancia que hay entre los dos puntos. Entonces, si ustedes tienen como algún problema en ver si... no te vuelvas loco. Es cuestión de que solamente muevan como seleccionan otra vez su condicional y si se dan cuenta, ya genera esa información. Entonces, si es ustedes necesario que estiren el pie, dependiendo del personaje o el modelo, pueden hacerlo así de sencillo. Y como nos regresamos, tan simple como ponerle en 0 a nuestro controlador, ya tenemos aquí nuestra distancia normal. ¿Todos bien hasta aquí? Sí, una pregunta. Sí. La otra vez que usé yo el Distance Tool, Ajá. las dos piezas me marcaban dos medidas diferentes. Puede ser porque no están como los joints a la misma distancia. Es el aproximado. Ajá, un aproximado. Entonces, copiamos la información del primer término al segundo término. ¿Por qué era esto? ¿Sí se acuerdan? Punto para examen, Damián, tú no. Ya contestaste varias. Punto para examen. ¿Por qué es importante tener nuestro primer término y nuestro segundo término? ¿Cuál es la importancia del segundo término? El segundo término te dice la distancia máxima a la que se estira normalmente. Ajá. La pierna. Por ejemplo, exacto. Si nuestra pierna lo tuviéramos que estirar más, sería, por ejemplo, hace ratito era como 13 y algo. Es prácticamente le estamos diciendo al maya que la operación va a seguir a partir de que llegue a la distancia de nuestro segundo término. Porque si está a la distancia del primer término, es una distancia normal, común que tiene el pie. Pero si ya llega a pasar la distancia que ponemos en nuestro segundo término, ya debe de continuar toda la operación que vamos a hacer después de esta condicional. En operación, Igual mayor. exacto. ¿Esto qué quiere decir? Que es mayor, que es igual o mayor a nuestro cálculo del segundo término. Y en falso es prácticamente que, o sea, es falso si no llega a esta distancia, o sea que no va a continuar la operación. ¿Sí? ¿Todos bien hasta ahí? ¿Sí entienden ese proceso? Bien. Entonces, aquí, ¿qué creábamos después? Exacto, multiply. Le voy a cambiar rápidamente el nombre. Bien, stretch. Y que conectábamos nuestro color color R, que es en el canal en el que lo estamos manejando, a nuestro input X1. En operación, dividir. ¿Por qué en dividir? Para que la distancia que se estira se reparta entre los dos joints. Exacto. Y es cuestión solamente de copiar el mismo número. Y sigue nuestra siguiente condicional.
Ok. Aquí, ¿qué es lo que hacíamos? Teniendo en cuenta que todo esto está en ceros, como normalmente lo está, y este no. ¿Qué es lo que se hace aquí? El controlador se conecta en el primer término. Ok, nuestro controlador del... ¿Dónde está? Aquí está, del stretch. Esta vez estamos haciendo el stretch. Lo conectamos a nuestro primer término. Nuestro segundo término es igual a 1. Y el output X lo conectábamos Al color if true error. ¿Eso qué quiere decir? Si nuestro controlador está apagado, quiere decir que toda esta operación que acabamos de hacer es falsa y no tiene que estirarse nada. Si nuestro controlador está prendido, quiere decir que aquí también está prendido, lo cual es igual a que toda nuestra operación está funcionando. ¿Todos bien hasta ahí? Sí. Ok. Ya es tan fácil como hacer la conexión nuestra condicional en color outtrue, el color R, a los joints que vamos a estirar. En este caso, ¿cuáles son? Left, el del muslo y el de la rodilla. La rodilla. ¿En qué escala lo vamos a conectar si es stretch? En X. En X. Y es tan fácil como probarlo. Ahí nuestro squash está apagado, por lo tanto no sucede nada. Perdón, nuestro stretch. Pero si lo prendemos, nuestra operación es válida y nuestro pie se estira como debería de estirarse. ¿Todos bien hasta aquí? Sí. Ya casi terminamos. Ahora sigue el squash. Entonces creamos otro. Explícame con los tres, el condicional. Ok. También puede ser esa. Solamente le voy a cambiar el nombre. Y hacemos las mismas conexiones que antes. Y automáticamente, como ya tiene las mismas cualidades que el otro, entonces creamos nuestro primer multiply. Si se acuerdan cuántos multiplies vamos a tener aquí. Bien. Uno, dos. El color R, input 1, dividir, copiamos. Ahora, el output X, ¿dónde lo pongo? ¿Input 1 o input 2? ¿Por qué hacíamos el input 2? Exacto, se invierte la operación. ¿Y por qué queremos invertir la operación? Porque queremos decirle a los joints que cuando el pie se estire no tiene que ganar volumen, sino que tiene que reducir el volumen. Es por eso que invertimos la operación cambiándolo de dirección. ¿Todos bien hasta aquí? Sí. Y ahora estos todos. Conectamos nuestro anti-squash al primer término, segundo término, ok, X, color if true, ok, y solamente conectamos. Ahora lo conectamos a nuestro escala en Y y Z. Voy a hacer rápidamente. ¿Un skinny? Ajá. Pero primero voy a borrar toda la parte que no necesitamos.
que es faces, todo esto. Adiós. Está vivo. Y así. Que yo aquí selecciono cadera, volúmenes de la nalga. Cadera, volúmenes de la nalga. Muslos. Volúmenes de la rodilla. Rodilla. En este caso y estos, y hago rápidamente un smooth bind y pruebo. Recuerden siempre salvar, más vale. Entonces aquí todo está funcionando bonito, sí, pero no tengo activado mi squash. ¿Qué pasa si no? O sea, ¿qué pasa si tengo activado mi squash? Nuestra pierna pierde volumen. Sí, todo funcionó. ¿Todos bien hasta aquí? Sí. Bien. Fue sencillo, ¿no? Sí. Ahora, rápidamente voy a crear mi... ya la cagué. Carga el payaso. Ahí está. Salud. Realmente el controlador, todo pachichi. Sí, la cagué bien hermoso. Vamos a borrarlo. Voy a crear otro. Ahí está. Este va a ser mi... Hola, y si se acuerdan, para mantener todo limpio, creamos de estos tres nuestro grupo de joints, grupo de controladores y nuestro grupo de IK handle. Creamos un grupo, a este le ponemos scale. Voy a salvar. Y ¿qué es lo que pasa? Si yo escalo hacia abajo, todo funciona chido, pero si comienzo a escalar hacia arriba, se comienza a deformar automáticamente. ¿Cómo podemos evitar esto? Puedo seleccionar mis dos nulos, los hago un grupo. Esto va a ser ERP null y selecciono. Mi primero es el padre, en este caso es mi grupo de escala. Después selecciono mi grupo de los nulos y creo un constraint scale. Y pruebo. Ahora, si se dan cuenta, yo ya puedo escalar mi personaje sin ningún problema. Y todo sigue funcionando re bien. Lo mismo pueden hacer con lo que son los pies. Es por eso que creamos este de nulos. Este grupo de nulos se tiene que quedar fuera junto con los grupos extra. ¿Se acuerdan que todas las curvas de la espalda y el cuello se quedan fuera del grupo de escala? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, en este grupo de escala solamente se recomienda tener joints, IK handle y controladores para que todo funcione. Ya, simplemente pueden emparentar su grupo de escala al controlador principal, el cual pueden mover, rotar. Y aquí hay un truco. En el 2014 no se podía escalar, pero tal parece que aquí en el 2015 sí, no hay ningún problema. Entonces es tan fácil como eso. Y ya ustedes pueden escalar el personaje como quieran. La siguiente clase les voy a enseñar cómo hacer lo mismo, pero con el rig de la espalda, que es un poco diferente. Pero prácticamente